Hola, hola, ¿qué tal? Qué tremendo gusto y placer y privilegio saludarles el día de hoy. Venimos con un podcast más y venimos con un invitado especial de lujo también, ¿verdad? Como siempre, acá traemos siempre invitados especiales de lujo. Así que prepárense porque vamos a hablar de muchas cosas muy bonitas, muy interesantes. Vamos a conocer la vida de este joven que está con nosotros el día de hoy, pero lo vamos a hacer luego de nuestra introducción. Bendiciones y no se pierda lo que traemos para ustedes el día de hoy. Bueno, sean todos bienvenidos al podcast de ese día. Qué bendición, qué privilegio poder saludarles el día de hoy, aquí compartiendo. Bienvenidos a otro episodio. Hoy tengo conmigo a un joven salvadoreño que ha logrado conectar con miles de personas, mostrando la vida real del campo y también de algunas vacas que usted también pues ya sé que ha visto por ahí. Yo sé que conoce mucho acerca del contenido que hace David Tejada, que es el que nos acompaña el día de hoy. Así que David, qué privilegio poder tenerte este día acá con nosotros. Recuerdo que un día platicábamos y ese es un proyecto que tanto estaba en tu mente como en la mía, hacer podcast. Pero pues lo iniciamos y yo sé que más adelante también tenés pensado este proyecto. Así que bienvenido y un privilegio saludarte y tenerte acá. Gracias, muchas gracias. Un honor tremendo para mí poder estar acá. La verdad creo que es la primera vez que estoy en un proyecto como este, un podcast, como invitado primera vez. Así que tal vez en un futuro ya me toque ser a mí el presentador y que esté entrevistando a otras personas. Pero de momento me toca que ser por primera vez acá. Primeramente Dios, Sí, porque sabemos que a través del podcast podemos llegar a muchas personas. sí, eso es completamente cierto. Más que todo hoy en día, ¿verdad? Antes creo que la gente no le tenía mucha fe a este tipo de cosas, pero hoy como que se ha hecho, como que se ha puesto de moda, lo vamos a decir así, entonces Sí, ya es como que... la verdad que sí. Sí, entonces creo que es una buena herramienta para poder, en este caso, por la temática del podcast, una buena herramienta para poder llegar a mucha gente. Exactamente. Bueno, la verdad que de verdad es un gusto. Creo que conozco a David. La verdad es no mucho tiempo, fíjense, pero sí quizás contando quizás unos 6 años para Sí, acá. más o menos, 5 o 6 años. Por ahí así, ¿verdad? El día de hoy venimos a hablar de David Tejada. Él está con nosotros, así que vamos a comenzar hablando de este chico que para los que no lo sabían, este jovencito es hijo de pastor. De pastor. Correcto. Hablábamos antes de empezar el podcast de que ahora pues en sí no está ejerciendo el pastorado, el hermano, pero pues fueron muchos años que él estuvo Sí. ejerciendo. Por lo tanto, David creció o nació en una iglesia o como ya cuando naciste, tu papá estaba ya pastoreando. No. Yo tenía como aproximadamente como 6 años, creo, cuando ellos empezaron. Mi hermano menor sí, ellos entraron, mi hermano y mi hermana menor sí entraron de lleno ya dentro de un pastorado y todo eso, Pero pero... cuando naciste ya ellos eran cristianos, Ah, ¿verdad? sí, de hecho mi papá y mi mamá se hicieron cristianos, parece 2 meses antes que yo naciera. Mm, Entonces sí, yo ya nací ya dentro de un hogar cristiano. 2 meses antes. Ajá, O más o menos. sea, estaba embarazada tu mamá Sí, mi mamá estaba embarazada cuando cuando, nació. cuando ellos se convirtieron en cristianismo. Qué Sí. bueno, qué bendición. Ya yo nací ya. Mis hermanos mayores no tuvieron el privilegio, pero yo sí digamos que fui el primero en nacer de todos mis hermanos en un hogar cristiano. Porque ya los demás, los otros dos también, los últimos nacieron en un hogar cristiano, pero yo fui el primero. Ujú. Mis hermanos mayores no. ¿Cómo se siente crecer en un hogar cristiano? Eh, bueno, realmente la primera etapa de la infancia, cuando mis papás eran cristianos, no es como que la experimenté siendo el chiquitito cristiano, porque yo estaba pequeño. Pues Ujú. yo recuerdo que mis papás, cuando llovía, mi papá me llevaba en su espalda y se ponía una capa y nos llevaba a la iglesia. Yo llegaba y me llegaba a dormir, va, porque estaba pequeño. Pero conforme fui creciendo, ahí sí ya fue como que fui experimentando ya más, un poco más lo que era tener o vivir en un lugar cristiano. Luego de eso, pues que mis padres, bueno, Dios ya llamó a mi papá al ministerio del pastorado y ya fue como que empezó una vida totalmente diferente. Y si yo le contara la verdad, hay muchas cosas que yo cada vez que las intento contar a mí me da como un poquito de... Y es que a eso hemos venido, David.
Sí, es bien, no sé cómo decirlo, la verdad, bien profundo todo eso, porque nosotros hemos vivido por cosas, o hemos pasado por cosas que tal vez si yo las explico la gente las puede entender, pero no las han vivido como nosotros las hemos vivido. Exacto. Entonces, ha sido un proceso bien difícil, pero si no hubiésemos pasado por ese proceso, yo creo que yo no tendría la mentalidad que tengo ahora o la manera en la que yo pienso ahora, no, o sea, todo sería diferente, honestamente. Y es que es ahí donde nosotros aprendemos, en el proceso, en Sí, los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, porque ahí fortalecemos la fe, ahí creemos o no creemos, creemos que hay un Dios o no creemos, porque a veces sí, nosotros pasando los procesos decimos, ¿de verdad será que Dios existe? Porque nosotros oramos y le pedimos y no vemos ujú. respuestas, pero Él sabe cómo nos lleva. Ah, correcto. Entonces me imagino que los procesos fueron difíciles, duros, pero al final sabían por qué habían pasado los procesos. Sí, la verdad. De hecho, no es que me estén preguntando, pero yo creo que de las cosas más difíciles que me tocó que vivir a mí fue el hecho de tenernos que mudar muchas veces, porque nosotros habremos vivido en uno, dos, tres, cuatro, más de 5 lugares diferentes y tampoco es que esté tan mayor, ¿verdad? Pero la mayor parte de mi infancia siempre ha sido en mudarme de un lugar a otro por el mismo hecho de que mi papá era el pastor y a veces tenía que ir a otra iglesia y todo eso. Entonces, nunca fue como que pude tener una amistad larga con mis amigos, ¿verdad? Sino que me tocaba que cambiar y cada vez empezar de nuevo. Y a veces los periodos eran tan cortos que, por ejemplo, en algunos lugares estuvimos 5 años y tener que empezar de nuevo me costaba mucho por la escuela, por el colegio y todo eso, entonces ya era como que esa fue la parte más difícil. Entonces, yo no puedo decir que tengo un amigo de infancia porque es mentira, no tengo amigos de infancia. Tengo gente que conocí cuando estaba pequeño, pero no son amistades que yo he mantenido largas, o sea, es mentira, ¿no? Pues es una de las cosas más difíciles porque pues al final somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de encariñarnos con otras personas y después tener que decirles adiós para no volverlos ya no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Es una de las cosas bien difíciles. ¿Hasta qué edad lo viviste? Eh, Creo que todavía incluso porque como yo no me había comprometido en ese entonces, pero yo todavía pasé de los 20 años y incluso yo ya vivía experimentando eso. Sé que pude haberme independizado, pero la verdad es que no lo hice no porque no quisiera, sino porque no lo hice porque yo trabajaba con mi papá en el ministerio, es decir, yo tenía cargos en la iglesia y por ende a donde yo iba, yo siempre tenía esos cargos, entonces como que me gustaba trabajar y por esa razón yo no decía, no, pues váyanse ustedes y yo me voy a quedar viviendo acá, voy a independizarme, por eso no lo hacía. O sea que más de 20 años trabajando para el ministerio también. Sí, sí, más así, mucho tiempo. ¿Sabes tocar instrumentos? La mayoría de instrumentos, sí. Creo que es que la verdad yo al principio yo tenía miedo, yo sentía que ver cómo tocaban la guitarra yo miraba y decía, no, esto debe ser bien difícil porque Ujú. las cuerdas, que los dedos y todo eso, cómo se pone. Pero una vez yo recuerdo había un líder en la iglesia donde nosotros estábamos, que por cierto era en la iglesia de Zapote, y él tocaba un instrumento. Ahora él ya no es líder, ahora es pastor en la iglesia. Entonces él me enseñó a mí a tocar instrumentos, me enseñó a tocar el piano, te recuerdo yo. Y yo me iba a quedar con el piano, ¿verdad? Pero cuando me empezó a gustar, yo dije, pues voy a empezar a aprender otros instrumentos y así fue como aprendí a tocar la guitarra, el bajo eléctrico y la mayoría de instrumentos así en las iglesias. Y sí, gracias a Dios aprendí, o sea, sentí que no me costó. Dicen que cuando uno aprende a tocar el teclado o el piano, se le facilita más los demás Sí, instrumentos. O sea, no es que también uno va a llegar y ya va a empezar, ah, ¿verdad? Pero correcto. como que es más fácil. Sí, es fácil, o sea, no es que sea tan fácil, porque hay gente que trae el don ya de aprender rápido Ujú. las cosas, ¿verdad? Hay otros que aprenden conforme a la práctica, y otros que aprenden practicando, pero les cuesta más. Entonces, pero sí, media vez uno tenga, o sea, aprenda un instrumento, los demás son como que un poquito más fáciles de aprender, porque ya uno tiene una base, pues, de lo que es la música, ya se sabe de acordes, notas y todo eso. Pero sí, gracias a Dios sí puedo tocar. Ahorita mismo ya tengo ratito que no practico, pero no se me ha olvidado absolutamente. Cantaba David. Sí, de hecho, a mí siempre me gustó cantar desde pequeño. No soy muy bueno cantando, pero hubo un tiempo en el que yo sentía que había mejorado. Ujú. Eh,
tomé clases para cantar también, y de música y de canto. Y yo fui vocalista de un grupo, bueno, grupo Un musical, pero ministerio juvenil, digamos. correcto, dentro de una iglesia. Y me gustaba mucho, la verdad. Yo disfrutaba muchísimo cantar, es una de las cosas que más me gusta, cantar. Todavía canto porque yo voy en el carro, pongo un alabanza y voy cantando, porque yo siempre, Es que David es salmista. sí, como el David que mató al gigante, ¿cierto? Sí, David es un salmista que es un enamorado del Señor. Entonces, bueno, ¿qué significa el nombre David? No, no, o sea, no sé qué significa realmente el nombre. Lo vamos a averiguar. Sí, sería bueno porque así ya no me voy a quedar con la Ahorita duda. nos va a averiguar, por acá tenemos a nuestra, ¿cómo le diría? Ayudante, vaya, pues. Ella es de producción. Sí, ahí en producción nos van a averiguar qué significa el nombre David, porque David tiene un significado muy, muy, muy importante. Y decía, hablando con él, decíamos al inicio, bueno, apenas estamos comenzando, pero hablábamos acerca de que 2 meses antes de que naciera él, sus padres se convirtieron y bueno, le pusieron como nombre David. Sí, ¿Qué correcto. significa? Pásamelo. De hecho, otra cosa importante es que mis Tenemos hermanos, a mis nuestra hermanos menores producción. tienen este nombre ya así como bíblico. Ujú. Ya mis hermanos mayores no. Vaya, dice, el nombre David significa amado o el amado y tiene origen hebreo. Proviene de la raíz hebrea dov, que se relaciona con el afecto y la predilección y a menudo se interpreta como el amado de Dios. La figura bíblica del rey David, conocido por su valentía, la popularizó a nivel mundial. El amado de Dios. Amado. Usted es el amado de Dios, mi hermano. Qué bonito se oye. Usted es el amado de Dios. Y mire, no es casualidad que antes de empezar el podcast, acá con Michelita, adorábamos al rey y cantábamos una alabanza que dice Sí, sí. mi amado, el amado de Dios. ¿Qué significa para David saber de que su nombre dice que es el amado de Dios? Y yo la verdad es que desde que estoy pequeño creo que he experimentado el amor de Dios en mi vida. Desde que estoy pequeño. Y no es simplemente por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano. Ujú. Yo siento que Dios me ha demostrado su amor desde el primer momento que nací, incluso antes, porque como dice la Biblia, que antes de que naciera yo ya te conocía. Ajá. Entonces, Dios ha sido tan bueno conmigo. De hecho, hay algo que a mí me pasó en la vida, ¿va? A mí o sea, pasé por un proceso de enfermedad en la que yo sé que Dios en ningún momento me dejó porque al final del proceso, ahí estuvo. Amén. Y obviamente Él, pues, hizo un milagro en mi vida y todo eso. Y eso, o sea, confirmó algo que yo ya sabía realmente, que era lo mucho que Dios me amaba. Porque hay una cosa que yo aprendí gracias al hecho de que crecí en la escuela dominical, ¿verdad? Y todo eso. Desde pequeñito, lo que sí aprendí es que Dios tiene un lenguaje específico de cómo le habla a uno. Porque a veces nosotros esperamos que vaya un ángel, nosotros lo veamos físicamente y que Exacto. nos diga qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, o que nos diga que nos ama, ¿verdad? Pero Dios tiene un lenguaje, entonces eso yo al principio no lo entendía. Hasta que llegó un momento en el que yo estaba pasando un proceso en el que comprendí que Dios se comunicaba conmigo de una manera en la que yo no pensaba que era de esa manera. Entonces, muy bonito, muy, muy, muy hermoso el proceso, pero al final fue como que yo reaccioné. Y cuando ya me enteré de qué manera Dios se comunicaba conmigo, entonces aprendí a comunicarme con Él. Entonces ahí, en una vez estaba, de hecho yo estaba orando, porque me había despertado en la madrugada. Y yo no es que oraba en la madrugada, porque tampoco voy a mentir, pues. Pero una vez sí, o sea, me levanté en la madrugada porque yo había escuchado que en la iglesia decían de que uno si se levantaba en la madrugada y oraba, Dios Yo lo lo escuchaba. escuchaba. Entonces, y una vez estaba en la madrugada y yo le decía a Dios que me dijera que me amaba, que yo quería escucharlo a Él, que me dijera que me amaba. Y Dios sí me respondió, pero no fue como con la voz con la que nosotros estamos hablando. Una voz audible. Correcto, sino que lo que Él hizo fue darme una respuesta a algo que yo ya le había pedido.
Y fue como que ahí fue como que Dios me dijo, aquí te estoy diciendo que te amo, pero con esta respuesta. Ujú. Entonces yo me quedé así como, y ahí fue donde entendí que Dios tiene su lenguaje. Él habla de una y mil maneras. Sí, correcto. Y fue súper bonito, la verdad. Qué bonita Y me experiencia. sirvió como experiencia, sí, porque después de eso yo lo tomé como que eso me ayudó como a abrir los ojos y decir, tal vez a veces uno se complica y dice, no es que Dios no me escucha, Dios no responde a mis peticiones. Y tal vez Dios sí nos está respondiendo, pero no lo está haciendo de la manera que nosotros, que nos- Porque él sabe que lo que pasa es que nosotros pedimos y pedimos y pedimos, pero él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. correcta, correctamente. Este, como decías, Dios nos conoce. Dicen en el primer capítulo de Jeremías, dice que antes de que te formases en tu vientre te conocí. Sí. O sea, el Señor nos tiene tan bien, nos conoce tan bien que el hecho no es una sola palabra, no simple, decir antes que te formases en tu vientre. Y si uno viene y dice, ¿eso es Mm, posible? ¿Hay algo imposible para Dios? no, Nada es imposible para no, Dios. nada, imposible. Entonces, Dios tiene el control de todo y me alegra mucho eh, que se recuerden esos momentos. Yo sé que es también, bueno, yo a David siempre me he acostumbrado a decirle de usted y ahorita de repente lo tuteo, ¿verdad? Pero es de usted siempre lo he tratado. Sé que hay algo maravilloso que se siente dentro cuando uno habla de las cosas de Dios. No, sí, Es hermoso. algo bien bonito porque ahí está la semilla, ahí está la semilla y pues probablemente hoy por hoy, David no está yendo a una iglesia hoy por hoy, David. No, no, ahora mismo no. ¿Hace cuánto tiempo? Mm, un año más o Ah, menos. no, hace mucho, No, 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 no hace mucho, la verdad. La verdad, estuve en una iglesia acá donde yo vivo, sí, pero fue más o menos un año. pero no eras constante, era, Ajá, sí, correcto, eso fue, sí. sí, Ajá, no, no constante, correcto, así es. Lo que sí me ha ayudado mucho a mí, la verdad, digamos como para no, o sea, porque a veces uno dice, va, no, es que es cierto, estoy descarriado, pero no tan descarriado, dice, y eso la verdad es lo mismo, o sea, estar medio a estar mucho, la verdad, es que al final viene siendo lo mismo. Pero una cosa que sí me ha ayudado a mí es que, como dice la Biblia, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar de él, o sea, del exacto, camino. así lo dice en Proverbio. Sí, entonces a mí me sirvió mucho. Cuando yo tenía 12 años, mi papá siempre me tuvo mucha confianza y a mí me dio la oportunidad de poder dar clases en escuela dominical. Yo sé que tu papá miraba a un pastor ahí. Mi papá me lo dijo muchas Ah, veces, mi papá me lo dijo muchas veces y la verdad a mí me gustaba mucho trabajar con niños y todo eso, pero yo pensaba en mi mente, de niño chiquito, decía, yo lo que estoy haciendo es instruyendo a otros niños, mm, pero en realidad lo que yo estaba haciendo inconscientemente era instruirme a mí mismo también. Porque ahora que estoy un poquito más grande, ¿va? Que cuando estaba pequeño, yo pienso mucho en eso y digo, todas las cosas que yo en algún momento leía para enseñar a los otros chiquititos, me sirve a mí ahora mismo. O sea, me sirve. Y yo todo el tiempo está ahí, o sea, estoy pensando en eso y cada vez que, por ejemplo, a veces uno está por cometer un error, siempre me viene a la cabeza eso y digo yo, ahora ya sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, hay algo que está ahí adentro, que si yo no lo hubiese experimentado desde pequeño, seguramente ahora de grande ya estaría más perdido todavía de lo que uno se imagina, ¿verdad? Entonces, sí me ayudó bastante. de hecho, ahorita que hablas al respecto de eso, una vez nosotros tenemos como un año y medio que nos convertimos a Cristo. Yo ya conocía porque ya también en la juventud también fui. Ok, No recuerdo cuánto tiempo, pero fui. Fui de adolescente, fui a la iglesia. Uno de joven se va apartando, pero fui de adolescente. Y ya hoy que estamos convertidos para la gloria y honra del Señor, un día le decía, Señor, quiero aprender más de ti, quiero saber más de ti, porque la verdad que es una exageración. Para saber de Dios o conocerlo o leer la palabra, hay tantas maneras, pero hay que estar ahí. mm, Entonces le dije, yo quiero aprender más. ¿Cuál es la forma o la manera para aprender más? Y vino a mi mente esto, el podcast. Porque yo no estoy aquí porque sé, ok, porque quiero saber más de él. Y yo voy a saber más de él conociendo tu historia, conociendo muchas cosas más. Entonces ahí es donde yo voy a conocer de él. Y por eso me recuerda la historia también.
de cuando dabas clases de escuela dominical, porque ahí aprendías. Sí, Entonces aquí yo también estoy aprendiendo y qué bonito saber porque la palabra es viva sí, sí, y correcto. cuando uno estudia la palabra o cuando uno escucha un testimonio o escucha a la otra persona, también uno se llena. Sí, Es correcto. bien bonito. ¿Algunos de esos niños te recuerdan ahora? Sí, 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 sí. De hecho, yo tengo una amiga que se llama, bueno, se me olvidó el nombre realmente ahorita. Es que el nombre de ella se parece mucho a otra niña que vivía por ahí. Pero sí, de repente, hace como un año, yo la vi, quizás fue menos. Yo la vi y estaba en la plaza ahí ¿cómo se Plaza llama? Centro. No, pero de la alcaldía. Ah, la plaza gastronómica. Sí, ahí estaba, pero estaban orando, así al aire libre. Y yo llegué, porque pues yo los conozco, ¿verdad? Yo crecí con ellos. Y me dijo, ay, qué alegría me da verte. La verdad, no sé si recordás cuando me dabas clases en escuela dominical, yo me acuerdo. Me dice, y yo me sentí súper, o sea, me emocioné porque, o sea, verla ahí orar en público, Mm. o sea, es como, o hablar de Dios en público, fue como que dije, Qué bonito es Dios, ¿verdad? Cómo es que pasan las cosas? ¿De qué manera Usó a pasan? David como instrumento para que también esa niña, hoy que está grande, pues aprendiera de la palabra del Y Señor. después fue como que cuando me dijo eso fue como que, como que rebotó de nuevo a mí. Ujú. Y yo me sentí como, qué hermoso es Dios, ¿va? La manera en la que trabaja, o sea, tiene como que todo ordenado y a veces uno no lo mira así, ¿va? Porque como uno va paso a paso, pero él ya tiene todo en la mesa, ya tiene todo ordenado. Y súper, súper bonito, la verdad. ¿Cuántas veces has sentido David ahora que yo sé que no es solamente un año de aquí atrás que ya no vas a la iglesia, sino Sí. que, no sé, quizás unos cuantos, 5 o 6 años que no ha sido como algo formal? Formalmente, porque sí volví, pero fue como que no fue, o sea, fue un tiempo, O no sea, fue, te reconciliaste y luego otra vez. ajá, ajá, correcto. A ver, yo creo que es 5 años, 6 años más o menos, 6 años. aproximadamente, más o menos. ¿Cuántas veces has recibido el llamado del Señor en todo ese tiempo? Eh, Muchas veces, sí, la verdad. De hecho, otra cosa que quiero aclarar con respecto a eso es que eh, realmente he recibido más veces el llamado personal de Dios que de alguien específicamente. O sea, porque siempre me he acostumbrado a hablar con Dios, ¿verdad? Ujú. O sea, eso nunca se me ha, no se me ha quitado. O sea, lo he tenido siempre, de que yo siempre estoy hablando con Dios, siempre estoy agradecido con Dios, siempre le agradezco. Lo hago de forma normal, pero yo hablo con Él, como estamos hablando ahora mismo. A veces lo hago cuando estoy solo y digo, Dios mío, gracias por esto, o Dios, gracias por esto, o Dios mío, necesito ayuda en esto. Y siempre lo he hecho. O en las noches yo salgo de la casa hacia afuera y ya me pongo a hablar con él. O lo hago así para tener como más privacidad, yo lo hago hacia afuera. Y yo siempre hablo con él. Entonces, he recibido más veces el llamado de Dios así en privado, ¿cómo es? En privado, Ajá. que, Que a través de una que a través de persona. una persona. Igual si Correcto. fuera a través de una persona, siempre sería Sí, siempre Dios ocupando, siempre es ¿verdad? Dios. Ajá. Pero me alegra porque hay una intimidad aún con Dios y sabes que es Dios, que es Sí, Él, porque cuando es Él uno siente una paz o siente una llenura, porque el Espíritu Santo como es el que habita dentro de nosotros, sí, ¿verdad? correcto. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, entonces es como Sí, cuando Dios te responde algo, cuando Dios te habla, está lleno por dentro, lleno de cualquier cosa, porque nosotros vivimos en un mundo cargado, tantas cosas. Entonces una respuesta de Dios es eso, es bien bonito, sí, muy es bien bonito. hermoso. Sí, y de hecho, o siempre Dios me ha hecho sentir que cada vez que yo hablo con Él, de que hay algo ahí para mí, o sea, hay algo para mí. Y a veces una vez recuerdo que estaba orando y yo le decía a Dios, Dios mío, pero yo siento que ya me diste suficiente. Me dijo, no, todavía no. O sea, conmigo nunca es suficiente, siempre va a haber más, siempre va a haber más, siempre te quiero dar más. O si ya sentís que la bendición ya llegó, no te preocupes, todavía hay más, hay más. Y siempre lo he sentido. Y por todas las cosas que he experimentado, o sea, siento paz, porque yo a veces lloro, o sea, lloro solito. O sea, nosotros los hombres a veces no lloramos frente a los demás, pero cuando se trata de hablar con Dios, es diferente porque Dios a uno no le habla como le hablan los humanos, no, le habla muy diferente, es un lenguaje totalmente de amor.
Entonces yo siempre lloro y recuerdo una vez incluso estábamos hablando con Rocío, y lo digo así público porque como Rocío, igual va, es creadora de contenido y todo eso. Es su pareja. Para quienes no saben, Correcto, Rocío es su pareja. correcto. Entonces a veces hablo con ella y ella me dice, qué cosas yo he experimentado en mi vida como para que yo hable de esa manera de Dios. Y me dice, y yo le digo a ella que la verdad hay cosas que yo las experimenté en privado con él por medio de el proceso que estaba comentando, que había pasado y que me enseñó muchísimo, pero me enseñó mucho, muchísimo. Y también leer la Biblia me ayudó bastante. Creo que leer la Biblia es una de las cosas que la gente subestima la Biblia, la verdad. Siento que hay gente que... Hoy en día hay tanta cosa que entretiene al ser humano mm, que no sabe, bueno, ahí está, sí, no sabe lo importante es la palabra es viva y es alimento para nuestra alma. correctamente. Sí, correcto. Entonces, Bueno, Rocío preguntaba, sí, ¿que Rocío no ha tenido un acercamiento alguna vez a una iglesia? no, yo estoy seguro. No, no quiero decir que, porque Es no, que ella, no, te voy a ayudar ahí. ajá, No significa que ella sea mala, ¿verdad? Porque a sí, veces malinterpretamos decir, es que si ella no conoce una iglesia, conoce... No, el hecho de que a veces nosotros no conozcamos una iglesia significa simple y sencillamente que todavía no se ha dado la oportunidad, no se ha podido, no se ha acercado, pero no significa que seamos malos, porque en este caso yo sé que Dios tiene un plan y un plan perfecto, porque Él todo lo hace perfecto. correctamente, sí, Entonces está haciendo luz, a pesar de que no vas a la iglesia, está haciendo luz como manda la palabra del Señor. Bueno, y Él dice nosotros que nosotros tenemos que ser luz, dice el Señor Jesús. sí. Entonces para Rocío, David está haciendo luz y dice, ¿por qué este hombre, dice Rocío, habla tan así de Dios? O sea, ¿cómo lo conoció tanto como para que y está dejando esa huellita en ella y querer saber más? Sí, pregunta, es muy curiosa con respecto a Dios, o sea, sí pregunta, porque hay gente que cree conocer a Dios, pero no conoce a Dios. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo creo en Dios a decir yo le creo a Dios. Ujú, No es lo mismo, es un poquito diferente. Igual tampoco estamos como para explicar todo eso porque es un poco bien complicado. Y tampoco es que yo sepa todo, ¿va? Simplemente es de que realmente cuando uno ya tiene un encuentro con Dios, cuando desde el momento que uno tiene un encuentro con Dios, independientemente de lo que uno haga de ahí para allá, la vida ya no es igual. ujú, Porque, o sea, es imposible que uno conozca a Dios y siga siendo la misma persona. Es imposible. O sea, algo cambia dentro de la vida y eso que cambia hace que todo lo que viene por delante sea totalmente diferente. Entonces, a veces ella me pregunta y me dice, pero ¿y esto cómo lo sabes? O ¿por qué decís esto? ¿O por qué hablas tan seguro de esto? ¿O por qué tenés esa seguridad de hablar tanto, tan bonito de Dios? Le digo, pues porque he tenido la oportunidad de experimentar cosas que yo jamás en mi vida pensé experimentar al conocerlo. Entonces es bien bonito que venga alguien y te diga, eh, qué bonito, a mí me gustaría poder experimentarlo, porque hablar, o sea, escuchar maravillas de alguien, pues yo quisiera también conocerlo, ¿verdad? Porque exacto. entonces, eh, yo siento que Dios de alguna manera siento que puede obrar. No solo en ella, sino que en cualquier persona que... Hay un llamado. Ajá. ¿Alguna vez te dijeron que tenías un llamado? ¿Una vez Eh, te dijeron tienes este llamado, tienes este ministerio? ¿O sentiste que había algo? yo siempre he sentido, la verdad, siempre he sentido, y yo le he preguntado mucho a Dios muchas veces. Le he preguntado y, o sea, yo sé que las cosas pasan al tiempo de Dios, porque allí, mientras todo sea bajo el tiempo de Dios y de la manera de Él, o sea, suceden, porque suceden. Yo hablaba mucho con mi papá porque mi papá es mi mejor amigo. Con mi papá tenemos mucha confianza y él me ha ayudado muchísimo a entender muchísimas cosas con respecto a la Biblia y con respecto a cosas que uno tiene dudas a veces, ¿verdad? Y a veces yo le preguntaba y le decía, pero, ¿y si yo quiero y Dios no quiere? Me decía, pero ¿por qué Dios no va a querer? Me decía, si me contaba hay una parte en la Biblia donde habla de que hay trabajo en la viña y que el Señor está buscando obreros para que Ujú, vayan. Entonces me dice, si vos querés, ¿por qué Él va a decirte que no? ujú. Entonces es al revés, yo hacía las preguntas al revés. Yo era como que, ¿y si yo quiero y Él no quiere? Cuando tal vez Él es el que quiere y uno es el que no quiere, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene que ver, de por sí la palabra dice que tenemos que ir y predicar la palabra
O sea, ya eso es un obrero de Dios, ¿verdad? Ya, Sí. si se trata de hablar de Dios o si se trata de trabajar y de servir para Dios, ¿cómo no va a querer, como decía tu papá? ¿Por qué no va a querer? ¿Y por qué no? Sí, sí, vas a trabajar para su obra. Correcto. Y nosotros lo que estamos haciendo es ganándonos una corona en el cielo al momento de crear. Por eso dice que nosotros aquí en la tierra lo que hacemos es crear tesoros allá en el cielo. Sí. Entonces, algunos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos creando tesoros para aquí, para la tierra, o estamos creando tesoros para el cielo? ¿Qué prefieres? Yo prefiero crear tesoros en el cielo. Es lo mejor. Es lo más valioso porque al final es algo eterno, o sea, es como un galardón eterno. Hay un galardón, sí. Sí, y Corona. Qué ¿cómo es? bonito sería cuando que dijera el señor David Tejada, su corona, se ganó su corona. Creó todos estos tesoros. David, me acuerdo cuando hiciste esto. David, porque todo eso nos va a sacar, el Señor nos va a sacar todo eso, dice la palabra. Mm, Todo lo que hicimos, todito, bueno o malo, todito. Pero, miren, acá veníamos con un tema diferente, ¿verdad? sí, Ustedes saben, pero cuando Dios empieza a trabajar, cuando Dios quiere que el mensaje sea otro, es otro. Entonces aquí vamos a centrarnos en lo que estamos ahorita y también vamos a hacer el otro, de los que quieren conocer a aquel David, del creador de contenido, porque cuando Dios tiene un plan es como cuando estás en la iglesia y hay un programa y cuando el Espíritu Santo se mueve, se rompe todo programa, sí, correcto. se rompe absolutamente todo. Y algunos van a decir, pero ¿por qué David habla así y no a la iglesia? El Señor no nos manda a juzgar a los demás, el Señor nos manda a que apoyemos a los demás. Entonces, yo acá también, acá tenía un hermano, acá tiene un hermano, acá puede contar conmigo también. Lo invito también a la iglesia, yo sé que ya lo he invitado Sí, sí, cierto. y lo vuelvo a invitar. Tiene las puertas abiertas para que llegue a llenarse. Yo sé que uno se llena también en su casa, como dice, platico con Dios, yo hablo con Dios y eso es muy bonito, muy importante. Y muchas personas dicen, no es necesario congregarse, sí es necesario. Yo sé que yo no lo estoy atacando a él, yo sé que él lo sabe. Sí, sí, Yo no lo sé. tengo necesidad de decirle, él es hijo de pastor. Entonces solamente le estoy diciendo a quien está ahí, ¿verdad? Viendo en el teléfono o donde sea, si es necesario. ¿Sabe por qué es necesario? Porque ahí aprendemos cada día más. Siempre hay una prédica y en esa prédica hay una palabra y esa palabra a veces es para uno. Y uno dice, "Ah, sentí que ahora me habló el Señor." Sí, Y es que siempre le habla el Señor. siempre. Entonces es bonito porque también llega a adorar, a cantar. Es maravilloso. Una de las experiencias que recuerde de ese tiempo, de niño o adolescente, algo que haya marcado a David en el tiempo que se congregaba, digamos, de niño. Bueno, la verdad es que he vivido bastantes experiencias, pero y como decía al principio, yo creo que si no hubiese pasado por este proceso, yo no sería la persona que soy ahora. O sea, no estaría donde estoy o no pensaría de la manera en la que pienso. Pero yo creo que el momento en el que yo realmente sentí, o sea, que me cambió la vida para siempre, fue cuando estuve enfermo. Yo estaba estudiando, recuerdo, estaba estudiando en la universidad y tuve que dejar la universidad porque a mí me han detectado una enfermedad, se ve feo decirlo, pero es una enfermedad que no tenía cura. Lo que pasa es que tal vez no es que no, no es feo, David, no es feo. La verdad es Porque, que porque aquí se ha glorificado Dios. Aquí se ha glorificado Dios y Él merece toda la gloria y toda la honra. No es necesario tampoco mencionarlo, no te preocupes. No es necesario. Simplemente voy entendiendo de que Dios se glorificó en esa enfermedad. Y sí, bueno, en tu vida. sí, la verdad es que yo recuerdo que, bueno, era un cáncer, una especie de cáncer realmente. Y yo recuerdo que yo le pedí a Dios que yo no quería vivir. Yo le pedí a Dios que por favor me quitara la vida, que no quería vivir porque, o sea, era algo demasiado pesado para mí. O sea, yo experimentaba demasiado dolor, experimentaba demasiada angustia. Y mi mamá, mi papá, o sea, ellos no, o sea, físicamente no me podían ayudar. Ellos oraban mucho y le pedían a Dios de que, de que pasara pronto eso. Y pasé muchos años así. Gracias a esa enfermedad, también perdí una gran parte de mi, eh,
no sé cómo decirlo, adolescencia, porque fue entre los 12, 13, 14 más o menos. Sí, adolescente. Sí, perdí gran parte de esa etapa porque yo no podía salir afuera y caí en depresión, una depresión muy, muy profunda. Y yo recuerdo que yo lloraba, pero lloraba fuerte y le decía, Dios mío, ya no quiero vivir, yo quiero morirme, ya no quiero existir, ya no quiero seguir sufriendo. Y yo era consciente de lo que yo decía porque yo sabía lo que estaba experimentando, yo sabía por lo que estaba pasando. Y aparte de eso nos mudamos y yo ya venía con eso. Era algo súper horrible. Y yo recuerdo que una vez yo le dije a Dios que, porque dentro de un mes, un septiembre, yo le dije a Dios que yo quería que por favor, quería recibir un regalo de cumpleaños, pero de parte de Él. Ujú. Era una plática que yo tuve con Él. Y recuerdo de que Dios no me contestó. Fue Era un como, niño de entre los 12 a 14 sí, años. correcto. Y yo recuerdo que Dios no me contestó en el momento. Pero había pasado muchos años pidiendo, entonces yo fue como que no voy a perder la fe, pero yo voy a entender por qué Dios no, si Dios no me quiere contestar, yo lo voy a entender, decía, yo lo voy a entender. Y lloraba mucho. Y una vez, después de todo este proceso, recuerdo que yo me levanté en la mañana y salí. La enfermedad era tan obvia porque yo sentí un dolor horrible, pero un dolor que nunca se desaparecía. Yo me levanté, desayuné y luego fue como que reaccioné y dije, pero ¿qué pasó? Ya no siento lo que sentía. Y le conté a mi mamá y mi mamá se puso a llorar, se puso feliz, se puso O emocionada. sea que ese dolor era constante. Era un dolor que no se desaparecía. Nunca. Es como tener, como haberse golpeado con un martillo al dedo, un Y ejemplo. nunca quitarse Y ese nunca dolor. quitarse ese dolor. Es un dolor ¿Por constante. cuánto tiempo? Uy, creo que unos 6 años, 6, 7 años. 6 años sin parar. Sí, una cosa horrible. Incluso yo estudié en esa etapa y yo no soportaba, honestamente. 6 años. Sí, y fue como que de repente Y un desapareció. día amanece, Y para sorpresa fue un 28 de octubre, mi cumpleaños. cumpleaños, David. Sí. Entonces fue como que después de ahí, Y el regalo lo empezaste a pedir desde septiembre. desde septiembre, Pero fue ese mismo año que dio la respuesta o hasta el siguiente no, año. fue ese mismo año. O sea, yo ya le había pedido a Dios que hiciera un milagro. Ujú. Y no fue que Dios me respondió solo porque yo le dije que quería un regalo de cumpleaños, sino porque la manera en la que Dios le da a uno las cosas es una manera diferente, una manera bien especial. Entonces Dios sabía quizás que si Él me respondía la primera vez que yo le pedí, mi vida no iba a cambiar, iba a ser la misma. Yo lo iba a ver a Él de la misma manera. Sí. Pero cuando lo hizo de esa manera fue como que Dios dijo, te voy a responder, pero quiero que veas la respuesta. No quiero que veas que es una casualidad que se te quitó, sino que quiero que sepas que fui yo que te respondió. Amén. Y Dios me respondió y fue como que me quedé en shock. O sea, no sabía qué decir, yo no sabía qué decir. De hecho, la siguiente vez que oré, yo no hallaba qué decirle a Dios, sentía algo en el corazón que yo decía, ni siquiera soy digno de poder decirle algo y no sabía qué decirle. Y me quedé callado y Dios me hacía sentir y me decía, yo sé lo que me quieres decir. Y fue No, como no que, cabía la palabra no, gracias. O no, sea, era muy poquito. Sentía que decir gracias, Señor, no bastaba. no bastaba, correcto, no bastaba. Y de hecho, hasta el día de hoy, yo sé que decirle gracias no basta, porque de hecho todo lo que Dios nos da a nosotros, ni siquiera nos lo merecemos, pero la gracia de Dios es tan bonita y tan grande y tan hermosa que pues así es, o sea, Él nos da cosas sin que nosotros las merezcamos, pero Cada día se renueva su misericordia para nosotros. sí, sí. Entonces, a partir de ese momento sentí que mi vida cambió, porque desde ese momento yo ya no miraba a Dios de la misma manera. Yo crecí en la iglesia y toda mi vida fue la iglesia desde pequeño, pero yo creía de que yo solo podía hablar con Dios si me arrodillaba. O yo creía que solo podía comunicarme con Dios de tal manera, o de esta manera, de la otra manera, pero solo de eso, de esa manera. De ahí para allá fue como aprendí a conocer, o sea, fue como que realmente sentí que conocí a Dios. Lo conocí realmente, sentí que lo conocí. Porque sabía de él, pero yo le pedía, oraba, cantaba. Pero desde ese momento, desde esa experiencia, yo sentí que lo conocí. Supe quién era realmente. Realmente
eh, o sea, el poder de Dios es tan complejo, tan grande que no se puede describir, ¿verdad? Pero desde ese momento yo sentí que fue totalmente diferente todo. Fue totalmente diferente. Mi fe como que se aumentó más. Y yo no tengo ni siquiera una mínima pizca de duda de lo que Dios es capaz de hacer. Y muchas veces la gente, ese es el problema, que tiene dudas de lo que Dios puede hacer porque no lo conoce o porque no ha tenido la oportunidad de conocerlo. Y cuando uno tiene la oportunidad de conocer a Dios, no de saber quién es Dios, porque uno dice, pues Dios está en el cielo, Dios está aquí, Dios está, lo encuentra en la iglesia, uno lo encuentra cuando lo busca. Pero cuando uno de verdad conoce a Dios, de ahí para allá, ya nada, absolutamente nada vuelve a ser igual, absolutamente nada. Entonces, todos miramos a Dios de una manera diferente. Algunos lo miran como un médico que le cura las enfermedades, otros lo miran como un abogado que le soluciona los problemas. Pero lo más importante es que hay gente que los mira como amigo, como alguien en quien pueden confiar, en quien pueden hablar, con quien pueden acercarse y contarle sus problemas de una manera diferente como lo haría uno con un abogado, ¿verdad? Que lo hacen porque sabe que uno deja los problemas ahí y que ahí vean quién los soluciona. Ujú. Pero cuando uno mira a Dios como un amigo, uno va y le dice, Dios, yo tengo este problema y la verdad yo no puedo solucionarlo. Yo necesito ayuda, yo voy a poner de mi parte, pero necesito tu ayuda de lo que yo no puedo hacer. Entonces allí es diferente. Entonces es por eso es importante de conocer de verdad a Dios. Nosotros con mi esposa, precisamente ese tema, una vez dijimos, porque yo antes de ir a la iglesia, uno siempre dice, yo conozco a Dios, pero eso es mentira. O sea, sí sabemos que existe, sabemos que hay un Dios, sabemos que Él es todopoderoso, pero como dice David, pero ¿realmente conoces a Dios? ¿Sabes lo importante que es en tu vida? ¿Sabes las grandes cosas que puede hacer en tu vida? ¿Sabes que te ama? ¿Sabes que te está llamando? ¿Sabes que quiere abrazarte? ¿Sabes que tiene una eternidad preparada para ti? Y ya cuando empiezas a conocer a Dios es tan bonito, es tan maravilloso. Cuando empieza a responder y la palabra de Él dice, clama a mí, que yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces cuando nosotros clamamos, así como dice David, así como nos está dando este testimonio, miren, sinceramente, yo les soy bien sincero, yo no sabía que había un testimonio aquí ahorita. Íbamos a hablar con él y sí vamos a tocar un poco el tema, pero hay un gran testimonio. Y como lo decimos, Dios sabe cuál es el plan de él. Y así como si nada, David vuelve a predicar el día de hoy, porque lo que está haciendo es estar predicando, porque nosotros podemos predicar con nuestro testimonio, ya sea hablado o también que la gente te vea. Eso es un testimonio, porque la gente te ve y dice, ese hombre o esa mujer está dando buen testimonio de que es hija de Dios. ¿Qué siente David de volver a predicar? Porque estás predicando, David, estás dando testimonio y estás predicando de las cosas maravillosas que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, realmente yo creo que cuando Dios hace algo en la vida de uno es imposible que uno que se quede callado. Exacto. Aunque uno quisiera, aunque uno dijera, yo no voy a decir nada de esto, es imposible. O sea, realmente no se puede quedar. ¿Venías preparado para eso? No, yo no sabía que... No, la verdad no, o sea, no es como que... Pero igual en la iglesia yo recuerdo que a mí me gustaba mucho predicar, porque me gustaba mucho leer la Biblia, Es o que es sea, bonito porque cuando lees la Biblia hay algo que aprendes y decís, y siempre hay discernimiento diferente, porque a veces alguien puede predicar de un versículo y lo toma de una manera bien bonita, siempre, porque siempre es el Espíritu Santo hablando. Y de ahí vuelve otra persona a predicar el mismo versículo y le da otro sentido, sí, pero correcto, siempre honrando al Señor. sí. Quería leer esto, David, porque nosotros también nos pasó dentro del proceso con mi esposa y dice, bueno, es en Primera de Pedro, capítulo, lo vamos a leer del 6 en adelante, lo vamos a leer. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Bueno, lo voy a leer del 5, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, aquí hay una parte bien importante, David. Aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quiénes son afligidos en diversas pruebas? Todos. Todo. Todos pasamos pruebas bien difíciles, lo dice la palabra. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Dice, sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nos dice acá la palabra que nosotros sí pasaremos por momentos difíciles, seremos afligidos en diferentes pruebas, dice, pero será hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En la palabra dice de que a veces hay enfermedades que suceden, no es que Dios las ponga, pero para que el Señor se manifieste. Sí, ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro, él murió, sí. pero ya el Señor sabía que iba a pasar. Y el único que podía hacer algo allí importante era Jesús. Entonces de esta manera como que ya empezaba, se iba a hacer algo que hizo un gran ruido por toda la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se manifestó y dijo, Lázaro, ven fuera. Dice la palabra que si Jesús no hubiera dicho, Lázaro, ven fuera, todos, todos los que estaban en tumba se hubieran levantado, porque el poder de Jesús es tan grande que si el Señor Jesús hubiera dicho, ven fuera, hubieran salido Todos. todos. Qué poder tan grande y maravilloso tiene el Señor Jesús. Entonces, no sé qué prueba está pasando, no sé qué dificultad está pasando, pero hay alguien que se va a manifestar. Hay alguien que se va a manifestar. Hay tiempos difíciles, vamos a pasar aflicciones. La vida del cristiano no significa que es tranquilidad todo, que vas a ser feliz de por vida, al menos por hoy, mientras estamos en la tierra, no, pero va a haber una eternidad donde vamos a estar alabando y glorificando el santo nombre del Señor, pero vamos a pasar dificultades, así como les ha pasado a David, pero en la dificultad él ya sabía, ya conocía de Dios, pero ahí aprendió mucho más de él y dijo, Señor, hasta el momento, hasta que Dios decida, no va a tener palabras de agradecimiento. Mm, Sí, Es tan bonito lo que Dios hace, entonces son necesarias las pruebas. sí, sí, correcto, es necesario. Realmente eso es como decía ahí en la Biblia, que es como el oro que siempre tiene que pasar por el fuego. Entonces, todos pasamos por el fuego. A veces hay gente que justo cuando va a entrar el fuego sale corriendo Exacto. y dice, no, no, no quiero, no quiero y se va. Pero es Y casi necesario. está terminando ya cuando está pasando por eso. Sí, a veces justo antes de llegar al límite o al final, la gente desiste y dice, ya no, ya no. Bueno, David, la verdad es que hemos tocado un tema bien bonito y como si nada, ya van 48 minutos. Wow. No, no, Dios sabía lo que tenía eh, planificado para este día. Nosotros todo lo ponemos en las manos de Dios porque así tiene que ser. Y la verdad que es un privilegio poder hablar acerca de tu vida, de tu familia. Ahora pues ya tenés un hogar, Sí, ya hay un hogar, ya hay, hay una semilla. En ese hogar se mueve una semilla y se llama David. Y yo sé que David quiere regresar pronto a los caminos del Señor. Yo lo sí, sé, sí, sí, sí. yo lo sé. Es un spoiler. Es un spoiler, pero Sí, no, la verdad es que yo hablo mucho con Dios sobre eso. Y Él me dice que Él entiende eso. Porque Dios es un Dios muy respetuoso y muy amoroso al mismo tiempo. Entonces, está ahí diciéndome, ok, está bien, pero no te tardes. Y siempre me lo dice. me quitaron la palabra ahorita de la Sí, punta de la lengua. No tardes. ¿Quién sabe si hoy en la tarde el Señor decide venir? sí. No sabemos. Es que eso es lo más interesante que no sabemos. O nos morimos y es lo mismo, básicamente. Y entonces, sí es bien importante, la verdad, que es muy importante. Y eso sí lo entiendo y lo reconozco demasiado, la verdad. Primeramente, Dios sea pronto. Sí, Yo como cristiano invito a que te acerques lo más pronto posible. No te juzgo tampoco porque sos un hijo de Dios y sos un elegido de Dios. Sos un elegido de Dios.
y lo único que puedo decirte es que Él te ama. No sé que no es necesario que lo diga, porque lo sabe completamente, lo comprende completamente de que Él te ama. Pero esa palabra también está, y tengo que volverla a repetir, no tardes, dice el Señor, no tardes, porque hay un lugar preparado para ti mucho más grande de lo que hoy tienes, mucho, 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 mucho más grande. Y Dios se alegra de que este día puedas compartir el testimonio, de que ese día Dios ha hecho sentir en tu vida ese tiempo, porque ahorita lo que hay dentro de David es ese recuerdo, volvió a recordar lo maravilloso que ha sido Dios en su vida, lo recuerda todo el tiempo, ¿verdad? Pero hoy lo sintió más de cerca, porque hablar de Dios es estar enamorado de Él. Sí, Yo no voy a estar hablando de, no, es que Dios esto solo porque sí, no, es que estoy enamorado de Dios. Qué bonito es estar enamorado de Dios. sí, Qué hermoso estar enamorado de Dios. Así que David, la verdad que es un privilegio y gracias por haber abierto tu corazón para poder llevar este mensaje tan maravilloso. ¿Hay algún tema que te tocó en un tiempo? sí. De hecho, esta figura que ustedes ven aquí atrás, realmente a mí me llama bastante la atención, ¿saben? Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños nosotros nos hablaban de una, creo que es parábola, creo, del hijo pródigo que se iba y yo al principio pensaba que realmente ese mensaje iba dirigido a la gente que estaba perdida, a la gente que estaba afuera. Y de hecho lo es, Ujú, pero es específicamente a, a gente como en este caso mío, yo, gente que estuvo en la casa y se fue. Y cuando decidió volver, Dios lo recibió. Entonces no necesariamente es de gente que está perdida y nunca ha conocido a Dios, sino que gente que estuvo allí, se fue, pero que tiene la oportunidad para poder regresar. Y yo siempre pienso en eso y digo, yo tengo las puertas abiertas para volver a la hora que yo quiera y es mi decisión y yo puedo hacerlo. De hecho, yo pienso mucho en eso y digo, Dios, yo a Dios lo trato de vos, no porque le falte respeto, sino porque yo a Dios le tengo mucha confianza, pero por la relación personal que yo tengo con Él, ¿verdad? ujú. La manera en la que yo hablo con Él. Eh, y yo le digo, ya sabes lo que yo siento en mi corazón, lo que ha puesto en mi corazón y, y yo voy a regresar pronto a la casa. De hecho, David, ese es el objetivo. Este es el objetivo. Cuando el Señor puso en mí el podcast, esto no está, este cuadro no está por gusto acá. Es, eran 100 ovejas también, pero el Señor decidió dejar las 99 por ir a buscar a una de sus ovejas que estaba perdida, a una oveja. Las otras 99 quedaron en el rebaño. Entonces, hay un rebaño esperando por David, hay un rebaño que ahí está para completar las 100 ovejas. Y como hablabas del hijo pródigo, él vivía feliz en su casa. Él tenía todo, nada le faltaba, dice la palabra. Él era Sí, feliz, comía de todo, pero un día le dijo a su padre, padre, dame todo lo que a mí me toque, todo lo que me corresponde, yo me voy a ir. Y se fue el hijo pródigo a vivir el mundo, a gastar lo poco o lo mucho que ya tenía con su padre, pero hubo un día que se terminó absolutamente todo y no tenía ni qué comer. Y dijo, en mi casa hasta los cerdos comen mejor que yo, sí, hasta los cerdos. Yo quiero comer aunque sea de eso, de lo que comen los cerdos. Y un día decidió regresar a casa. Y cuando el papá se dio cuenta, dijo, preparen y maten al mejor becerro que tenemos, al más gordito, al más bonito. Prepárenlo porque hoy hay fiesta. Hoy celebramos porque mi hijo ha regresado a casa. Mandó a hacer un anillo, ropa y todo para vestirlo. Y así mismo el Señor quiere ser con David. Y primeramente Dios sea pronto. David, la verdad que espero
esto haya sido para fortalecerte un poco más, porque la primera intención de lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi vida es eso, es que lleguemos a los caminos del Señor. Es maravilloso, es bonito. Afuera en el mundo no hay nada que nos pueda llenar. Sí hay cosas que nos van a entretener, hay cosas, el enemigo Sí, es bien astuto, entonces siempre va a haber algo que va a decir, aquí lo tengo, de aquí no se mueve, de aquí no se mueve. Y esta es la razón por la que él no se acerca. Pero Dios es bueno y maravilloso y es grande en misericordia y tiene el poder de hacer volver a sus hijos. Así que yo sé que vas a volver y ese día nos vamos a gozar y va a haber fiesta en el cielo. Y la verdad es que no solo yo, sino que muchos se van a alegrar el día que sepamos que David haya regresado a los caminos del Señor. Y como te dije al inicio, no te quiero incomodar. Lo hablamos al inicio, lo hablamos con David y le dije, David, yo no quiero incomodar. Por esa razón es que le digo estas cosas a David, porque yo lo conozco y sé que él lo toma de buena manera. Es una muy buena persona. Yo lo conozco, es muy buena persona, es humilde. Muchos, tal vez no lo conocen bien y ven que no les habla, pero es porque a veces nosotros cómo le vamos a hablar a las personas que no conocemos, ¿verdad? sí, correcto. Pero cuando lo conozcan, van a ver que es un tipazo, como decimos nosotros. Así que gran enseñanza, David, gran enseñanza de verdad. Y ya escuchaste, David significa, ¿se te quedó? Sí, amado, El el amado, amado el amado de de Dios, Dios. Sí. el amado de Dios. Así que el amado de Dios un día va a volver. No sé qué más decir. Mm, La verdad es que Dios es bueno y me alegra que Dios también hizo una obra en tu vida y así lo va a hacer con tu familia también. Cuando hablo de tu familia, hablo ok, sí, al de hogar. tu hogar. Y saludos a Rocío también, que Dios bendiga grandemente. Rocío me conoce también, Sí. yo la conozco a ella también, es tranquila esta muchacha, la conozco y sé que aquí tal vez va a escuchar cosas que David todavía no le había contado. Sabe todo, sabe Sabe todo. todo, Sabe la qué mayoría de bueno, me cosas. alegra y me alegra también de que pregunte, así como dice él, pregunta, eso es bueno porque ella quiere conocer más y más y más. Y así como él ha dicho, así mismo lo puedo decir yo también. Dios también ha hecho cosas maravillosas en mi vida y cuando él responde es tan bonito. Antes de despedirme, te voy a contar algo, David. Una vez mi esposa se sentía bien mal aquí en casa, yo andaba trabajando y me llama y me dice, me siento muy mal, no puedo ni pararme. Y yo le dije, pero yo ando lejos ahorita. Y bueno, iba rumbo a Garita Palmera y empiezo a orar. Le digo, Señor, te pido que bendigas a mi esposa, Señor. Yo no estoy ahí, le dije, pero no es necesario que yo esté ahí. Solamente que tú estés con ella. Solamente es necesario que tú estés ahí. Entonces tú sabes, Señor, que yo no necesito estar ahí. Yo ando trabajando ahorita y sé, Padre bendito, que tu palabra es viva y tú has dicho en tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Por eso yo clamo a ti y sé que me vas a responder. Me voy, todo. Luego me comunico, me dijo que ya estaba bien, regresé y cuando estaba acá me dice, escuché que alguien oraba por mí. Y le digo yo, ¿y qué escuchaste? Lo que ella me dijo fue lo que yo iba diciendo. Entonces, qué más quiere uno? ¿O qué más pruebas? Al menos yo, ¿qué más prueba puedo darle de que Dios existe o que Dios responde? Si a mí me ha dado respuestas una y otra y otra y otra y otra vez. Así que Dios responde. Sí. Qué bonito, imagínate, escuchar esas voces de decir, Dios le dijo, alguien está orando por ti, pero yo aquí estoy contigo. Dios es bueno, Dios es Sí. bueno. ¿Algún mensaje, algún consejo, algo ya para despedirnos? Y luego vamos a hacer lo demás, porque no hablamos pero para gloria y honra del Señor hablamos de algo maravilloso. La verdad, yo me he llenado también con tu testimonio. Para mí eso no solamente es para aquellos que están fuera de los caminos de Dios, sino para los que estamos también yendo a la iglesia, nos llena este tipo de testimonio. A mí me ha llenado mucho y te agradezco mucho por haberlo compartido. Ok. Pues la verdad es que lo que sí les puedo decir es que independientemente de si van a la iglesia o bueno, vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia,
eh, hay que recordar que Dios es fiel, ¿sí? Entonces, sí, a veces a lo que a nosotros nos hace falta es también ser fiel con Dios. Entonces, y somos buenos para pedir, pedimos esto, pedimos aquello, y decimos, Dios mío, quiero esto, necesito esto. Y Dios no nos da muchas veces las cosas porque nosotros no somos fiel. Dios no nos va a dar algo, Dios no nos va a dar una cosa o no nos va a dar dos cosas si no podemos ser fiel con una. Entonces, ser fieles a Dios también es una de las cosas muy importantes que nosotros debemos tener y también que seamos bien agradecidos. Hay que meternos en la cabeza el buen hábito de ser agradecidos con Dios, agradecer por todo. No solo me refiero a lo básico, que mucha gente dice, hay que agradecer a Dios cuando uno se levanta, sino que agradecer por todo. Si tenemos comida, hay que ser agradecidos. Si tenemos bendiciones, hay que ser agradecidos. Si nos va bien en un proyecto, hay que ser agradecidos. Porque Dios es el que tiene el control absolutamente de todo. Y cuando vienen las cosas buenas, hay que aprender a agradecer a Dios. Porque agradecer es una manera de adorar a Dios. Porque uno agradece a alguien cuando, cuando le da el crédito a a la otra persona. En este caso, si agradecemos a Dios, le damos el crédito de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, seamos fieles con Dios y seamos agradecidos con Él. Eso, Excelente. ¿Qué alabanza dijiste? No no, dijiste. no, porque hay muchas que me gustan, pero no sé, no se me... Sí, Pero hay una que me gusta. Creo que se llama Yo quiero más de ti, creo que es de si Jaime. yo quiero Sí, más de a ti mí me gusta mucho, la verdad. y Bueno, siempre me habitar gusta. en tu presencia, dice menguar para que crezcas tú. Esa es Sí, verdad. correctamente, es. Y cada día seré. ¿Cómo que se llama? Eh, yo quiero más. Quiero más de ti, Sí, creo que se sí. llama. Es bonita, es de adoración. Quiero más de ti. Aquí no tenemos problemas con el copyright porque de Marco Berriento dice. No, pero creo que no es Mm, de este. la tercera. Sí, aquí está. Sí, es. Porque el fondo que escuchas acá no se escucha, no se Oh, escucha al aire. sí, es. Es bonita esa alabanza. Yo Quiero quiero más más de de ti. ti. David, si tú fueras cristiano, bueno, yo sé que sos cristiano, vos sos cristiano. El hecho de que no vayas a la iglesia no significa, para mí, muchos me pueden decir, no, pero mí no, para mí es cristiano. Él conoce la palabra, es seguidor de Cristo. Y si uno es seguidor de Cristo, uno es cristiano. El hecho de que no se congregue por el momento no significa que no lo es. Pero si estuvieras yendo a la iglesia constantemente y yo no estuviera yendo, ¿qué me dijeras? Qué triste lo que está perdiendo, porque la verdad es que es una cosa hermosa, la verdad. Sería una lástima, honestamente. David, qué triste lo que te estás perdiendo. Oye, yo sé, yo Qué sé. triste, pero Dios tiene el control de tu vida. Y la verdad que me gozo con el testimonio y me alegra que nuevamente hayas predicado, porque esto que has hecho es predicar la palabra del Señor. Hace poco yo recibía en la iglesia, junto con mi esposa y un pastor invitado, y nos reunió y nos dijo, el Señor dice que ustedes van a predicar con su testimonio. Entonces, eh, esa misma semana me tocaba a mí que llevar la palabra, que predicar en la iglesia. Y yo antes de decirle, decía al Señor, Señor, ¿qué predico? Y había llegado a mi vida, predica con el testimonio. Y le digo yo a mi esposa, fíjate que me toca predicar el jueves y no sé qué tema llevar, pero el Señor ha hecho sentir que predique con mi testimonio. Y 3 días después me dice el pastor, dice el Señor que predique con tu testimonio. Que ni lo conozco ni nada, pero dije yo, el Señor quiere que predique con mi testimonio. Por eso te digo yo ahora que has predicado con tu testimonio, porque es una manera de predicar. Entonces, sé que te ha llenado, sé que el Señor va a hacer algo maravilloso en tu vida. A partir de este momento para allá, yo sé que va lleno, pero no sé, solo Dios sabe qué va a suceder, pero algo va a suceder en tu vida. Algo bonito y lo vamos a compartir más adelante, yo lo sé. Así que Dios te bendiga
Ha sido un placer y quiero decirles que vamos a grabar también la otra parte. Porque esta parte que grabamos ahorita, solo el Espíritu Santo lo sabía. Solo Dios lo sabía. Y nosotros veníamos, sí íbamos a hablar acerca de esto, pero traíamos algo más. Pero qué bueno que el Señor se haya manifestado y haya dicho no. Van a glorificar mi nombre y van a hablar de esto y esto. Y yo, y primeramente Él y yo, dice el Señor que tenemos que ser obedientes. Nosotros hemos sido obedientes. Así que gloria a Dios. Ha sido un gusto, David. Y no se vayan a perder el segundo podcast con David. Ahí vamos a hablar acerca de su contenido y todo lo que hace. Yo sé que muchos también quieren saber acerca de eso y de lo que él trabaja junto a su compañera de vida, más adelante esposa quizás. Pronto, ajá. Así que pues así va a ser en nombre de Dios. Bueno, Dios te bendiga. Amén. Ha sido un gusto. La verdad que un privilegio haber compartido este bonito podcast con David Tejada. ¿Qué edad tenés, David Tejada? 30. 30 exactos. Exactamente. Bueno, hace poco. Si no estoy mal, mencionó una fecha como de octubre, no sé si 28. 28 de octubre cumplió los 30. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. ¿Algo más para despedirnos? No sé qué más agregar. Solamente. Sí. El Señor les bendiga. Busquen sus redes sociales como David Tejada, así aparece. Son más de 600,000 seguidores ya en Facebook. Sí. ¿2 páginas o una página hay en Facebook? Hay 2, pero la principal 600. David Tejada, más de 600. Y también tiene YouTube, más de 100,000 también, ¿verdad? En YouTube. Y Rocío, 4 millones tiene. bien arriba. Sí. Ahí estaba viendo también, YouTube tiene más de 1 millón, como 1,5 millones más o menos en YouTube. Correcto. Así que puede buscarlos a David Tejada y a Rocío Hernández, su pareja. Grandes personas. Y va a haber un día que lo vamos a entrevistar a los dos. Ya van a ver. Eso sí va a ser. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio. Así que David, gracias. Cuídense y hasta la próxima.